Está grabando, ya. Vamos a tratar de entender cómo se maneja una función dentro del computador. Eso es fundamental. Y cómo es el uso de la memoria que hace el computador. Cómo maneja la memoria el computador. Primero, vamos a ver el concepto de función, que ya lo conocen ustedes, ¿cierto? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar un poco aquí en este documento este concepto fundamental. Aquí yo esto no es recursivo, pero a lo mismo y hacemos la descripción después para el recursivo. Estoy llamando a una función, pero aquí tengo un programa principal. De este programa principal yo disparo la ejecución de una función que está acá, que tiene variables. Recuerden que todo lo que se define al interior de una función partiendo por sus parámetros se denominan variables o parámetros locales. Esta i de aquí no debería ser igual a una i que esté aquí afuera o en otra función, porque solamente pertenecen a esa ejecución de esa función. Dicho eso, entonces yo tengo claro que por acá voy a tener mi programa principal. Este es mi programa principal, que puede tener una variable n igual 7, no sé, por decir algo, y un montón más de cosas. Eso es lo que está en la memoria del computador en un momento dado. Eso es lo que está en el procesador, eso es lo que se está ejecutando. Pero de aquí sale disparada una llamada a una función. Dispara una función. Esta es la función f. Cuando ocurre eso, cuando ocurre este disparo, dentro del computador ocurren un montón de situaciones. En el procesador no pueden haber muchas tareas distintas al mismo tiempo. En teoría vamos a suponer una sola. Aunque ustedes me digan, no sé, varios núcleos, sí, pero hace una pura tarea nomás. Después, eso lo van a entender después cuando vean eh, arquitectura de computadores. Pero ahora tenemos un procesador, aunque tenga hartos núcleos, pero es un solo procesador. Por lo tanto, dentro de ese procesador hay solamente una tarea, una parte de la información, todo lo que esté manejando en la CPU, en los registros del computador, en el bus de datos, todo, hay una sola cosa. Hay un solo programa inicialmente. Sería una sola función, o sea, un solo proceso en rigor. Por lo tanto, cuando ocurre este paso, este traspaso de aquí a acá, lo que va a pasar es que toda esta información, toda la que está acá, porque no solamente él maneja la información interna, sino que hay una serie de datos o de direcciones que yo no las conozco, pero que las maneja el procesador. Y él sabe en qué parte él alojó este trocito de programa. Entonces, ¿qué es lo que hace él en ese momento? Que toma todo esto mm, y lo lleva a un lugar de almacenaje. Lo lleva al almacén. Y por lo tanto, ya, entre comillas, lo que hace el almacén es como tener una copia almacenada de todo lo que está en esa función. Eso es lo que está ocurriendo. Ya, y una vez que tengo todo eso rescatado, entonces elimino desde acá eso y queda en la memoria cargado todo esto, solo esto. Ahora está en la memoria eso. Lo anterior ya no está en la memoria por si acaso. Por eso podemos hablar de variables globales y locales que están definidas. Y por lo tanto ahora todo lo que existe es lo que está aquí. Si aquí hay una variable n con igual 100, no tiene nada que ver con esta, porque esta está almacenada, no tiene nada que ver con esta otra. Este n igual 100 no tiene nada que ver con este otro n, porque este n vive en este mundo y el n igual 7 está almacenadito acá, está guardadito aquí nomás. No lo toco. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa si esta función llama a otra función? Quiere llamar a una función g. No estoy hablando de recursividad, estoy hablando de funciones en términos generales. Llamo a una función g.
Entonces, al momento de dispararse esto, hace lo mismo. Hace lo mismo que hizo con la función anterior. Esto lo lleva y por lo tanto aquí se genera una copia de todo lo que tiene la función f. Y eso queda almacenado y se borra esto y se carga todo este contexto nuevamente. ¿Captan? Por lo tanto, en la memoria ya estoy ocupando espacio. Todo esto que está aquí abajo, todo esto ocupa espacio en la memoria. Ya no tengo toda memoria disponible, sino que, ¿por qué? Porque como he ido llamando una función en otra función, han quedado almacenadas las copias mías, las copias de mis funciones. Y si a esta otra función se le ocurriese por casualidad llamar a una nueva función, supongamos la h, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que el anterior. Este pasa para acá, eh, aquí se genera la copia de la función g con los valores que correspondan, y esos quedan almacenados acá, y esto ahora desaparece, y esto es lo que está en la memoria ahora del computador. Y yo he ido incrementando el uso de la memoria. Y eso ha quedado almacenado. Entonces, ¿y qué ocurre ahora? El paso inverso. ¿Qué ocurre cuando esta función finaliza? Cuando esta función finaliza, definitivamente, ya se va a borrar enteramente del computador al finalizar. Se borra todo eso y el control vuelve a quién? Vuelve a la memoria, a lo que está en la memoria. Esto que está aquí abajo ahora, esto, se vuelve a cargar ahora y va a ocupar tranquilamente lo mismo que ocupaba antes. Y ahora quedó en la memoria los valores que estaban antes, tal cual, y esto desaparece ahora de la memoria, porque ya está en el procesador. Y si finaliza esta función recursiva, entonces pasa lo mismo, se destruye esto, se destruye ese enlace, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? Se carga esto nuevamente en la memoria, por lo tanto, ya esto estaría como corresponde, ya tendría en memoria todo eso, que era el n igual 100, ¿cierto? Y todos los datos correspondientes, y esto ya desaparece y voy liberando memoria. Y hasta que finalmente finaliza esta función, esto se desaparece, vuelve el control a donde esto se tira a la memoria otra vez, y ahora desaparece esto de aquí, porque ya lo devolvió a la memoria, y esto me quedé yo con el programa principal, y entonces en mi programa principal tengo el n igual 2, no el n igual 7, y todo lo que está acá. Miren, todo eso ocurrió en cada llamada recursiva. ¿Se dan cuenta que la pega es harta? Que voy consumiendo cosas. Ahora imaginen entonces este mismo concepto si me estoy llamando a la misma función. Ocurre lo mismo. Si esta en vez de ser f, g y h, todas fueran f, si esta sería f, esta sería f y esta sería f, sí, lo mismo, pero son copias distintas. Son copias distintas, con distintos valores. Se llaman igual, sí, pero lamentablemente son copias de la función original, pero no es la misma función, porque tiene distintos valores que está aquí adentro. Son distintas estas cositas. Una vez que, si logras entender ese concepto, es decir, que efectivamente cuando yo llamo una función ocurren estas cosas en el procesador, que la función que yo llamé es la que se apodera del procesador y todo lo que estaba antes es almacenado hasta que yo finalice esa llamada. Cuando finalice esa llamada a la función, ocurre que debo ahora recargar nuevamente todo lo que estaba en la memoria para volver al estado original anterior. Y estoy jugando con todo eso. Eso se llaman cambios de contexto. Esas cosas las van a estudiar mucho ustedes en arquitectura. Pero ese es el concepto fundamental. Ahora ustedes dicen, ¿eso se demora? Sí, pero es rapidísimo. La carga de estas cosas son milisegundos. ¿Por qué? Porque están todas dentro del procesador, están todas juntitas.
¿Cuándo se va a enamorar más? Cuando yo efectivamente he trabajado mucho y he llamado muchas de estas funciones y me he comido mucha la memoria y llevo ya usando mucha memoria, mucha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí generalmente se hace un swapping, un swap. ¿Qué es hacer un swap? Que generalmente toma parte de la memoria y usa el disco duro para simular la memoria, para hacer una extensión. Y ahí es donde se me ponen lentos los procesos. Es cuando si ustedes están trabajando calladitos, o sea, tienen su computador tranquilito y están procesando algo y no se dan cuenta que no está molestando, y de repente empieza a aprender el disco duro. Y ustedes dicen, pero si no estoy grabando en el disco. No, porque el sistema se dio cuenta que se quedó, se está quedando sin memoria, y entonces está tratando de usar el disco como memoria auxiliar, como memoria externa. ¿Se dan cuenta? Pero el disco es lento. Y al ocurrir eso, mi programa se va a poner mucho más lento. Ya, esos son conceptos que vamos a ir mencionando y que vamos a atacar al final de este curso, en lo que es complejidad algorítmica. Pero yo quiero que quede este concepto. Cada vez que yo llamo a una función, ocurre esto. ¿Y qué pasa si llamo a la misma función? No estoy llamando a la misma función, estoy llamando a una copia de la función. Y la versión anterior quedó almacenada, registrada con todos los datos. ¿A la espera de qué? De que yo finalice. Y una vez que finalizo, desaparece todo esto, se vuelve a cargar el contexto, así le llamamos nosotros, el contexto completo que había antes, en la memoria. Y así hasta llegar hasta que se devuelve. Por eso no se pierden. Por eso puedo hacer miles de llamadas recursivas. Por eso el time exit de Python limita la cantidad de llamadas recursivas o llamadas en términos generales. Porque si no me voy a quedar sin memoria. Espero que más o menos le haya quedado un poquitito más claro. ¿Se acuerdan de la memoria RAM o caché? Ese otro concepto que van a ver ustedes, después ustedes. No tiene que ver con esto. La memoria caché son memorias intermedias, nomás son eh, algoritmos de decisión en la memoria RAM caché. No estoy hablando de los cachés de disco y otra cosa. La memoria de caché son algoritmos en el fondo en que sí, ellos saben que tengo memorias perfectos, tengo hartos gigas, pero hay una memoria ultra súper rápida, chiquitita, que es la caché. Pero ¿qué cosas dejo adentro? ¿Qué cosas voy a mantener en esa memoria que es más rápida de acceso? No puedo dejar todo porque es muy chiquitita. Entonces ahí hay algoritmos. Dejo el último dato usado, o el dato que no he usado, o el dato que más uso. Son estrategias algorítmicas que las programan la gente que diseña estos circuitos. Pero todo eso tienen nombre. Sistema operativo, arquitectura de computadores, ahí van a entregar todos esos puntos. Pero aquí lo único que les quiero decir es que efectivamente hay algoritmos, hasta ahí llegamos trabajando nosotros, hasta ese detalle. Algoritmos de selección de cuándo voy a usar o no el dato, o cuándo voy a dejar un dato en las memorias caché. Uso el dato que más uso el último dato en esa memoria, o pongo un dato ahí que nunca ha sido usado, porque a lo mejor es muy probable que si nunca ha sido usado lo vaya a usar. Ahora otros me dicen, no, es que el dato más usado es más probable que sea usado. Sí, también. Y el otro dice, no, lo que pasa es que el último dato que fue usado es muy probable que lo vuelva a reusar al tiro. No hay ninguna alternativa cierta ni válida, sino que son algoritmos de selección nomás que uno debe asumir nomás. En algunos momentos me va a beneficiar uno, en otros no me va a beneficiar. Ese es el concepto de caché por si acaso, así que ojo con eso. Ya, una vez que tengo claro eso, entonces ahora ya, cuando yo digo rápidamente así, oye, estoy llamando a la misma función, sí, ya ustedes entendieron que el concepto que hay detrás es que estoy llamando a una copia de la misma función, con valores distintos. ¿Se dan cuenta? Aquí llamé a factorial con el valor número. Aquí se crea ese cuadradito que dibujé yo, en donde este n no tiene nada que ver con este número de acá. Por eso le pongo un número distinto. Les puedo haber puesto el mismo número, n. Pues esto, n igual 100, n. Y cuando recibe acá este n no es este mismo n de acá, porque el n que estaba aquí ya quedó almacenado en el espacio que yo les mencioné. Y este es otro n que fue creado para esa copia de la función. Y entonces en la llamada siguiente recursiva va con un n-1, es decir, ya no va con el mismo n, va con otro valor. Pero el n que tenía acá quedó almacenado en el cuadradito que les dejé abajo, yo que les decía, y se activa una nueva versión, una nueva copia, pero con distintos valores. Por eso yo puedo recuperar los valores anteriores. No los guardo yo, sino que los guarda el mismo sistema. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Fue un genio, porque no todos los lenguajes de programación permitían hacer eso al principio. Lenguajes como tan utilizados y tan famosos como Fortran no manejan el concepto de recursividad. Así que eso es importante. Al científico que se le ocurrió hacer eso,
hay que darle un premio. Ya, ese es el concepto de recursividad. Volviendo a lo nuestro acá, vuelvo a repetir, esta es una clase de conceptual, de conceptos. Volvemos acá. En los algoritmos recursivos siempre debo reconocer dos instancias. Una que es lo que se denomina el paso base o caso base, que es cuando ya termina la recursividad. Ay, claro, me está matando, mi vecino me lo está matando. Cuando termina la recursividad, cuando dejo de llamar a la misma función. Tiene que haber un paso base, tiene que haber un momento en que yo paro la recursividad y recuerden que el return, ¿qué es lo que hace? Finaliza la llamada recursiva. Todo return finaliza la llamada recursiva en donde la pilló. Y el finalizar es la vuelta que les decía yo en este dibujito, en el dibujo que habíamos hecho inicialmente acá. El return es esta vuelta, es volver. Return significa, oiga, devuélvale el valor a esta función y cargue todos los valores que tenía antes. Eso es return. Por lo tanto, ahí vuelve con este return, cuando yo digo return acá, vuelve acá y vuelve a los valores que tenía acá anteriormente. Ahí vuelve y se destruye todo esto. Al hacer return acá nuevamente, vuelve y carga todos estos datos y queda con todo eso. Al hacer return acá, vuelve al programa principal. Eso es la forma en cómo se encadena la memoria. Por eso es fundamental que lo entendamos. Ya, una vez que tenemos claro eso, sabemos que hay un paso base, que es el que me finaliza la llamada recursiva. Aquí también tenemos un return que finaliza la llamada recursiva, pero este se llama el paso o el caso iterativo o recursivo. ¿Qué significa eso? Que es donde llamo yo. Estoy llamando nuevamente a una copia de la función, con un valor distinto. Pero aquí ya no hay llamada recursiva. Este es el caso base, este es el caso o paso recursivo. Siempre van a encontrar esas cosas en cualquier programa que tenga que ver con recursividad. El paso base o paso recursivo. También hay que tener cuidado con la recursividad indirecta. ¿Qué significa la recursividad indirecta? Es cuando voy a tener yo dos funciones, que esta función en sí no es recursiva. Yo no puedo hablar que es un recursivo porque no hay ninguna llamada a par. Esta también es una llamada no recursiva, en teoría, pero no tiene llamada a par. Pero el conjunto de las dos, en ambas, sí se produce la recursividad. Porque esta va a llamar a impar e impar va a llamar a par. Y así vamos a estar dando vueltas entre nosotros mismos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el concepto de recursividad. Si esto ocurre de manera explícita, yo lo hice, perfecto. Pero a veces, en los casos de ustedes, se puede dar, cuando estamos aprendiendo a programar, cuando estamos recién dando los primeros pasos en este mundo, puede ocurrir que yo tengo un programa que tiene muchas funciones y en una de esas no me di cuenta que caí en una circularidad. ¿Qué significa eso? Que una función está llamando a otra, pero la otra vuelve a llamar a la anterior. Y puede ocurrir, generalmente ocurre. Y ahí es cuando ustedes dicen, ¿por qué se me cuelga? ¿Por qué se me pega? ¿Por qué no me bota? Tienen que tener un dibujito. Y ustedes lo que deben hacer acá tranquilamente siempre, que tengan muchas funciones, tienen que hacer un árbol. El árbol de su programa, un árbol de funciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir tomando tranquilamente nomás mi programa principal. Llama a esta función, llama a esta función, G, aquí F, llama a esta función, por ejemplo. Tienen que ser diagramas, ¿no? Así, bueno, aquí no hay que tener temor. Y esta función F me va a llamar a F1 y va a llamar a G. Este llama a este de acá. Y de aquí hacen el dibujito, ustedes dicen, no, pero este está llamando a H y también está llamando a F. Este está llamando a S, pero este está llamando a este. Y ahí me doy cuenta de la circularidad. S a S, aquí, acá y acá. Debo tener esquemas que me permitan a mí ordenar mi estructura, estructurarme un poco mejor. Ya, aquí tenemos ese ejemplo. ¿Qué pasa si se hace una llamada recursiva que no termina? Ya me tiene que haber quedado claro que si yo empiezo a llamar, a duplicar las funciones recursivas, ¿cierto? A replicar la función, en un momento dado me voy a quedar sin memoria. ¿Por qué? Porque todas las versiones anteriores tienen que ser almacenadas. Todas van quedando almacenadas. Hasta que llegue un momento en que
ya no hay más y se cuelga. Eso ocurre cuando hago llamadas recursivas infinitas. Por suerte para ustedes Python limita la cantidad de llamadas recursivas a 1000. Yo puedo cambiar ese valor, sí, se puede, pero en la llamada número 1000 él para. Y de esa forma uno puede decir efectivamente, no voy a colgar mi máquina, pero me fui para los cerros. Llegan puros avisos a cada rato. Oye. Ya. Para probar esto se puede intentar hacer esta llamada con el programa factorial definido anteriormente y pongan factorial de menos 1 y vean hasta dónde lleguen. ¿Cuándo hay que usar la de recursión? Y aquí es como chiste, cuando haya que usarla, ¿no? No porque aprendí a programar recursivamente voy a tratar de hacer todo recursivo, porque hay costos que pagar. Y esos costos son en tiempo y en espacio. Y yo no los puedo obviar. Tengo que tenerlos claros. Cuando la recomendación es cuándo debe usar la recursividad, cuando el problema en sí es recursivo y no exista una versión iterativa al respecto. Si usted se encuentra con dos programas, que uno es iterativo y otro es recursivo y hacen lo mismo, la lógica y el 99,9% de las veces uno le indica a ustedes elija la función o la versión iterativa en lugar de la recursiva. ¿Por qué? Por el consumo de recursos y también por los tiempos. Vamos a verlo ahora que efectivamente hay diferencias. Por ejemplo, yo ayer pregunté si alguna vez habían visto la sucesión o la serie de Fibonacci. Me dijeron que no. Nunca la habían visto anteriormente. En matemáticas deberían haberla visto. Cuando ven sucesiones, series. Y generalmente cuando le hacen a ustedes test de cuál es el número que sigue. ¿Se dan cuenta? Si a mí me dijeran ustedes cuál es el número que sigue acá, ahí está la definición recursiva, pero si me dijeran cuál es el número que sigue, de partida, primero que nada, si yo analizo la definición acá, me dice que la famosa sucesión de Fibonacci tiene dos semillas, 0 y 1, porque me dice que el primer elemento es 0, que el primer elemento es 0, y el segundo elemento me dice es 1. Ojo que están numerados del 0 por si acaso. Y aquí está la regla de formación para los términos siguientes. Es decir, el siguiente de estos dos anteriores se genera como la suma de los dos anteriores. ¿Qué significa eso? Que el que va a ir acá es la suma de 0 más 1, me da 1. El siguiente es 1 más 1, me da 2. El siguiente es 1 más 2, me da 3. El siguiente es 2 más 3, 5. El siguiente es 3 más 5, 8. El siguiente 5 más 8, 13. El siguiente 8 más 13, 21. El siguiente 21 más 13, 34. Y así sucesivamente. Así lo vamos generando. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que escriban un programa que me calcule el Fibonacci de n. Fibonacci de n, estamos haciendo referencia a la posición en que se encuentra. Por ejemplo, si me dicen, no, yo lo que quiero es el Fibonacci de 6. Entonces, recordar nomás que nosotros los comenzamos a etiquetar con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno. Parto del 0. Por lo tanto, F6 está haciendo referencia al valor Fibonacci 8, por si acaso. Eso es lo fundamental. Ese programita de Fibonacci, aquí está la definición. Y esta definición me dice que si yo la tuviese que escribir matemáticamente acá, el f de n va a ser igual a n si el n es menor que 2. Y va a ser igual a f de n menos 1 más f de n menos 2 si el n es mayor o igual a 2. Eso es lo que debería estar escrito aquí, así es como lo debería entender yo. Y
Esta es la versión recursiva. ¿Podré tener una interpretación iterativa al respecto? No sé si han visto el algoritmo alguna vez, pero es bastante simple de escribir. El algoritmo este iterativo, si yo lo escribo por acá, así en términos genéricos, ¿qué es lo que considera? Debo partir de dos números. Vamos a tratar de llegar al n, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a suponer que la función f recibe el n, que es el numerito que ando buscando. Voy a partir acá mientras un determinado valor, ¿cuál determinado valor? Dicen ustedes, resulta que no se me puede olvidar que yo voy a tener el n1 va a ser igual a 0, el n2 va a ser igual a 1. ¿Y cómo genero los números? Y voy a tener un contador, un i, que ya yo voy en el 2. Tengo dos números acá. Y voy a decir while i menor o igual que n, que es el Fibonacci de 6 que ando buscando yo, me debe devolver el 8. Y en ese sentido ahora, ¿qué es lo que voy a decir? N3 es igual a N1 más N2. ¿Estamos de acuerdo? Pero además ahora tiene que haber un cambio, porque yo debo ir pensando que este sería el N1, este sería el N2, este sería el N3. Pero para generar el siguiente, yo ahora debo tomar en estos dos. Entonces, pero para esos dos, este debe ser el N1 y este debe ser el N2. Y este sería el nuevo N3. Por lo tanto, debo ir cambiándolos, cambiando el orden. Entonces lo que antes era N1, ahora va a ser N2. Y lo que antes era N2, ahora va a ser N3. Y voy a incrementar el i en i más 1 y finalizo. Y después aquí le pongo return N2. Aquí tengo la versión iterativa. La podemos programar al tiro si estiman conveniente. Vamos a dejar por aquí el ladito, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Vamos a cerrar esa, vamos a cerrar ese, vamos a cerrar ese. Vamos a decir acá un nuevo archivo que se llame sección 3 fibo.py. Ya. Vamos a tener la función f, la vamos a poner con mayúscula aquí nomás, para recibir el n. Esa función va a decir n1 igual 0, va a decir n2 igual 1, va a decir while, un i me faltó, igual 2, va a decir while i menor o igual que n, entonces n3 es igual a n1 más n2. Estamos haciendo la versión iterativa, no recursiva. N1 es igual a N2 y N2 es igual a N3. Y decimos I igual I más 1. Y aquí decimos ahora return N2. Aquí voy a tener el programa principal. If y voy a suponer que quiero calcular el n de 6, dijimos. Entonces el resultado es igual a f de n. Y yo voy a escribir ahora lin resultado. Ya. Y lo que siempre hago, que siempre les digo yo que hay que trabajar y ponerse el ordenadito para... Yo importo la biblioteca siempre OS, me defino una función CLR-SCR, que para mí es clear screen, porque a mí se me ocurrió que sea así. os.screen
System. Voy a dejar acá la forma de limpiar pantalla y chao pescado nomás. Y aquí ahora, cada vez que yo ejecute esta cosa, CLR, CCR, esto lo pongo porque yo cuando aprendí a programar, la función que limpiaba pantalla en Pascal era CLR, CCR, y de ahí que se tiraba con CLR, SCR. Ahora voy a ejecutar esto. Y limpio pantalla, ¿no? Va, para eso ya he hecho la pantalla. ¿Qué pasó? Ah, sí, lo metí todo dentro de la función. Porfiado, está mal el indentado. Ya, pero una de las gracias que tiene esta cosa es eso. Oh, ah. ¿Por qué no me resulta? Me lo borra. Ya, pero la idea, la gracia de Python, del editor es que eso, que uno pone un bloque y lo puede mover todo. Y ahora trabajamos, ahí me dio el 8. Si yo le quiero calcular el de 7, debería darme 13. Ahí está 13. Esta es la versión iterativa del programa factorial de este que está acá. ¿Y cuál sería la versión recursiva? La versión recursiva, vamos a ponerla aquí mismo también para que vean que se puede programar a mano. La versión recursiva también va a ser una función que recibe el n. Voy a... aquí no defino nada. Aquí pregunto nomás y para eso ya me dieron a mí esto. Esto que tengo aquí arriba. Aquí ya está el programa hecho, aunque ustedes no lo crean. If n menor que 2, return n. En caso contrario, return f de n menos 1 más f de n menos 2. Y sería todo. Y es todo el programa. Si no me creen, a este le vamos a llamar f iterativo. Por lo tanto, esto es el f iterativo. Y este es el resultado iterativo. Y este es el resultado iterativo. ¿Por qué? Porque ahora voy a generar una versión nueva que va a ser no me olvidó copiar la otra. Está bien. Ya. Resultado recursivo. Función Fibonacci recursiva. Y vamos a escribir el recursivo. Y aquí vamos a definir f recursivo, que recibe la n. Y además aquí vamos a preguntar nomás if n menor que 2. Si es así, return n. Se cambió mi vecino. En caso contrario, no sé qué le instalé al editor que me deja pegado al final. F recursivo de n menos 1 más f recursivo de n menos 2. Y estamos listos. Vamos a ejecutarlo. Ahora me deberían aparecer dos valores. Estoy calculando el de 13. Deberían estar 2 veces el 13. Ahí está, 2 veces el 13. Quiero calcular el de 6. Ejecutamos. 8, 8. Es decir, los dos programas me están haciendo lo mismo, ¿no? Los dos programas hacen lo mismo. Y entonces ahí viene la pregunta de fondo. ¿Cuál de ellos es mejor para este caso? El iterativo o el recursivo. Y ahí empiezan ustedes a decir, bueno, con toda la pomada que vendió el profe al comienzo,
Está claro que si yo digo, voy a generar una cantidad de llamadas recursivas bastante amplia. No me voy a comer toda la memoria, pero voy a generar estas llamadas recursivas. No sé si ustedes se dan cuenta que en el caso del que le mencioné yo inicialmente, en el mismo factorial, hay una sola llamada recursiva, ¿se dan cuenta? En el programa factorial, acá, hay una sola llamada recursiva, una sola. Y en el que acabamos de hacer nosotros hay dos. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, para nosotros, desde el punto de vista nuestro, haciendo este mismo análisis, el análisis que ya hemos hecho. Vamos a calcular el factorial de 4, por decir algo. Quiero calcular el factorial de 4. Voy a tener mi programa principal, ¿cierto? Aquí el n vale 4. Este es mi programa principal, haciendo los mismos dibujitos delante. Aquí voy a revisar acá. Este, oh, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? Sección 2. Sección 3. Ya. Este sería mi programa. Voy a llamar una vez a la función. Voy a llamar a la función factorial con el número 4. Perfecto. 5. Vamos a poner el 5. A ver, 5. Ya con 4, no, si no, se va a poner mucho. 4. Salgo. Este queda almacenado, ¿cierto? Despierta esta versión del factorial que recibe el n igual 4, pero él se va a calcular con el de 3 más el de 2. Esas dos llamadas recursivas tiene que hacer, pero la que se dispara es una sola. Esta ya quedó pendiente y al dispararse una nueva llamada recursiva, esta que está acá, se dispara. Hago eso, pero queda esta llamada pendiente, que se queda pendiente. Entonces, ¿qué es lo que recibe ahora? Recibe el n igual 3 y aquí se va a ir a la función con 2 y con 1. ¿Captan? Pero cuando llegó al momento que corresponda, se va a ir con esta. Esta va a quedar pendiente con 1 y voy a tener acá y voy a tener 2 n igual 2. Y aquí se va a ir a la función con 1 y con 0. Y se va hacia acá y aquí recibe el 1. Pero como recibe el 1, se devuelve. ¿Por qué? Porque me dice acá que cuando vale menor que 2, 1 es menor que 2, sí, entonces devuelve el mismo número, devuelve un 1. Entonces esa cosa devuelve un 1 acá, a este valor, le entrega el 1, y ahora se va a la llamada recursiva siguiente. Se va desde aquí porque se estaba pendiente, no suma todavía. Y aquí recibe el n igual 0. Pero como el n igual 0 también se devuelve, vuelve acá arriba. ¿Y con qué valor vuelve? Con un 0. Y recién ahí tiene el 1 más 0, que es 1. Hace la suma, que es lo que está haciendo acá, ya volvió a las dos llamadas, hace la suma y la devuelve. ¿Le devuelve a quién? Se la devuelve a este. Aquí te dice, oye, eso es 1. Pero ahora anda a hacer la otra llamada recursiva. Anda a hacer esta de acá. Y ahí te vas con el 1. Ahí te vas con el 1. Y te devuelves al tiro. ¿Por qué? Porque el 1 retorna. Retorna. Devuelve. ¿Y qué cosa devuelve ahora? El 1. Y ahora puede hacer la suma. 1 más 1, 2. Y eso lo devuelve. ¿A quién se lo devuelve? A ese. Aquí hay un 2. Pero ahora ese. Pero, ojo. Ahora tú tenés que irte para acá. Y tú te vas con el n igual 1. Va con n igual 2. Y por lo tanto vas a calcular el f de 1 más el f de 2. De 0, perdón. Chuta. Y ahora me tengo que ir con este otro nuevamente para acá. Y voy a calcular ahora con n igual 1. Pero el n igual 1 me devuelve, ¿qué cosa? Un 1. Pero ahora anda tú a calcular este de acá. Ya, anda a calcular tú el de 0.
llega acá, n igual 0, se da cuenta que es 0 y devuelve. ¿Qué devuelve? El 0. Ahora tengo 1 más 0, eso es 1. Y eso es lo que devuelve acá. 1. ¿Se dan cuenta? Y 2 más 1, 3. ¿Y qué es lo que devuelve? El 3. Por lo tanto, si yo quería calcular el f de 4, es que no me he equivocado. Si quiero calcular el f de 4, el 3. Me acaba de devolver el mismo valor. ¿Se dan cuenta cómo fui generando? Ahora, por eso le puse el n igual 4 más, ¿no es cierto? Porque si no, si ahora pongo n igual 5, tengo más llamadas. Entonces yo ahora podría hacer como un árbol. O sea, si a mí me dicen, oye, calcúlate el de 7. Chuta, para calcular el de 7, voy a tener que calcular primero el de 6 y por otro lado el de 5. Ah, ya. Perfecto. Pero para calcular el de 6, tú vas a tener que irte por acá y vas a tener que calcular el de 5 y vas a tener que calcular el de 4. Y quedan pendientes todas las anteriores. Pero para calcular el de 5, y después tengo que volver a calcularlo acá, miren. Para calcular el de 5, tú tienes que calcular el de 4 y el de 3. Pero el de 4 también lo estoy calculando. Pero para calcular el de 4, tú tienes que calcular el de 3 y el de 2. Para calcular este, tienes que calcular el de 2 y el de 1. Para calcular el de 2, tú tienes que calcular el de 1 y tienes que calcular el de 0. Y ahí recién llegaste a valores. Recién llegaste acá. Y te empieza a devolver. Pero para calcular el 2, para calcular el 1, este hasta acá, tengo que ir a calcular el de 0. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto se generan un árbol, pero por cada una de estas cosas, imagínense que ya estamos acá. Y aquí también después hay que calcular el de 5. Es decir, estoy calculando muchas llamadas, muchas copias, pero el problema que tenemos, y por eso hace esta cosa media lenta, estoy calculando valores. Mire, tengo el 5 aquí, el 5 aquí, el 5 aquí. Por lo tanto, estoy calculando muchas veces el mismo valor. Entonces, eso hace que la cosa sea lenta. ¿Y cuántas llamadas recursivas voy a tener? Estamos recién con el 7. Eso es complejo, miren. Y se va a notar. Se va a notar. ¿Qué pasa si yo le pongo el 10? Imagínense si les digo hágame el gráfico de los 10. No se demoró nada. Hizo el 55. ¿Qué pasa si le digo 15? Vamos a ver. ¿Qué pasa si le digo 20? Quiero calcular el Fibonacci de 20. Ni un problema. ¿Qué pasa si le digo el de 30? ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron la pantalla o no? ¿Captaron algo? Se demoró un poco más el segundo, ¿se dan cuenta? Si le digo el de 35, para que no se demore tanto. Y aquí se va a ver clarito. Ya lo hice iterativo y ahora estoy esperando que termine el recursivo. Se demoró mucho más en términos de tiempo. Se demora más. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Medir esas cosas. Pues si para eso estamos los informáticos, para medir. Para medir tiempos de ejecución, yo uso la estrategia o la biblioteca Times. La biblioteca Times lo que hace es le pide al sistema que le diga cuál es la hora que él tiene interna, que no tiene que ver con hora de reloj, sino que después se hace una transformación a minutos, segundos, pero que inicialmente es el reloj interno que tiene. Y entonces lo que debo hacer yo es calcular su tiempo. Por ejemplo, vamos a decir que el tiempo iterativo inicial es igual a time.time. Así se mide el tiempo. Ahí echa a correr el cronómetro. Cuando vuelve de la llamada, debo tomar ahora el tiempo iterativo final. ¿Se dan cuenta? Y escribo el resultado, listo. Pero ahora voy a calcular el tiempo recursivo
inicial. Y voy a mostrar, voy a imprimir también el tiempo recursivo, ¿no? Final. Y aquí voy a escribir los resultados. El tiempo, el resultado, y con su correspondiente al lado, tiempo. Con su tiempo, ojo con eso, mire, con su tiempo final menos su tiempo inicial. Y la misma historia para el recursivo, que ahí va a ser tiempo recursivo y tiempo recursivo. Y vamos a partir midiendo de poquitito nomás. ¿Qué pasa si calculamos con 10? Ya. Ejecutamos. Ahí está la diferencia. Si uno analiza esto, inmediatamente se da cuenta que el segundo, el resultado del segundo, es más lento. Mirando eso no, ayer les pregunté y lo dijeron todo al revés, ¿no? Este es el iterativo y este es el recursivo. ¿Qué me falta? Una R tengo aquí, ¿no? Ya. Ahora ejecutamos. El iterativo me da eso. Yo pregunté cuál de los dos números es más grande. ¿Y cuál es el más grande? Este. Se demora más. ¿Por qué? Este tiene que correr 6 veces la coma hacia la izquierda. ¿Cuánto le van a agregar un 0 más? Va a ser más pequeño que este. Es como se haga la diferencia. Y, por ejemplo, en 20. En 20, ahí ya los tenemos. Este sigue siendo 0,000 como algo, pero este ya tiene 2 ceritos acá. El otro va a tener 5 ceros acá antes. 5 ceros. Si probamos con 25, sigue estando. Si probamos con 25, si probamos con 30, ya los números, el recursivo es demasiado lento. ¿Se dan cuenta? Aparte de consumir mucha memoria, por eso, ¿por qué? Porque tiene que estar haciendo todos esos cambios de contexto que les decía yo. El iterativo no lo hace, porque es una pura función nomás que está jugando con las variables. Esas son las cosas que hay que entender. Por eso digo yo, cuando se usa el recursivo, cuando sea necesario solamente, no siempre, pero hay que conocerlo sí, porque hay estrategias algorítmicas para resolver problemas específicos que vamos a estudiar más adelante, que se denominan, por ejemplo, todas las estrategias de backtracking, vuelta atrás o algoritmos por fuerza bruta. Todos esos algoritmos son recursivos para resolver un problema. Problema típico, clásico que vamos a ver, por ejemplo, cómo resolver y cómo salir de un laberinto. Clásico problema que hay que estudiar, el laberinto. Yo dejo a alguien en medio del laberinto y cómo aseguro que él salga. Tiene que recorrer todas las alternativas posibles ahí para ver. Y eso es recursivo. Vamos a ver los programas ya en estructurado que son más interesantes. Pero yo quiero dejar bien claro eso. Quiero dejar bien claro estas dos cosas, estos dos valores. Fíjense qué es lo que está pasando con esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo esto los podría graficar. La idea es graficarlos. De hecho, eh, podemos usar la misma biblioteca esta para graficarlos. Yo podría dejar, vamos a concentrarnos única y exclusivamente en el programa, en la versión recursiva. La otra no la vamos a considerar porque ya sabemos cómo anda. Esos son comentarios por si acaso. Voy a hacer lo siguiente. Quiero recuperar los tiempos. Voy a medir cada 5 unidades, partiendo en
10. Voy a partir en el i igual en 10. Voy a decir un while i menor que 40. ¿Por qué pongo 40? Porque 40 ya se nota. Mientras i sea menor o igual que 40, voy a tener una lista nula. Todas estas cosas ya las hemos visto. Una lista. El i es menor o igual que 40. El resultado. Y aquí debería tener esto. Ya, el resultado S, calculamos S, pero aquí en lugar de imprimirlo, yo lo voy a almacenar. Vamos a ir a calcular el factorial de I. Factorial de 10, de 15, todo eso, y voy a ir almacenando los resultados. Lista.amen tr este mismo que está aquí. Voy a ir almacenando los resultados. Y después lo único que voy a hacer no es voy a mostrar aquí en pantalla no la lista, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que pasó. Y aquí lo que me falta es el incremento del i. Voy a dejar i igual i más 5. Voy a incrementar de 5 en 5. Es decir, partí en 10, 15, 20, 25, 30, 25. Esas medidas va a ir haciendo. Se va a demorar, miren. Oh, aquí hay un problema con la indentación. Ya. Ahí me tiró todos los valores. ¿Por qué los tiré a una lista? ¿Por qué los tiré a una lista? Simple. Porque ahora voy a poner acá una nueva. Una que se llame graph.py. ¿Cierto? Graph.py. Aquí voy a importar import matplot. Lo podría de hecho al tiro en el otro. Import plot matplotlib pyplot as plt. Voy a saltarme las otras instrucciones nomás. Lista va a ser igual a, y voy a copiar esta, por eso las tiré acá. Ya tengo los tiempos, esa es mi lista. Perfecto. Y ahora voy a graficar este dibujito. Voy a decir plt.plot. Voy a poner L, solamente eso para que ustedes entiendan más, para que vean ustedes el comportamiento que esto tiene. Comportamiento de crecimiento, estas son funciones crecientes desde el punto de vista de la matemática. Voy a ejecutar esto. Esa es la función. Bien. Tiene un comportamiento bastante pequeño. Estas son las mediciones, no es para 0, para 1, para 2, este es 15, 10, perdón, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pero imagínense qué va pasando. Yo quería el de 40. El de 40 nos vamos ya a la BM. Vamos a agregarle acá menor o igual que 40. Se va a demorar mucho más. Ya, pero mientras tanto sigamos analizando el comportamiento, el crecimiento de las funciones. Eso es lo que vamos a ver al final de este semestre y vamos a comenzarlo al tiro el segundo semestre con la misma historia. Vamos a estudiar eso, todo lo que se está demorando el programa, en agregarle de 35 a 34. De 35 a 34. Esto también la podríamos nosotros grabar la imagen. Ya, ahí terminó. Le vamos a agregar el último valor, ¿no? Acepto que esta cosa que debería tener. Ya. Y vamos a ejecutar. Miren el comportamiento. En delante este se veía más arriba, miren. Esos eran los valores pequeños. Hay una curva de crecimiento pero mínima. Pero a partir de este valor, ya entre, este era el 10, 15, 20, 25, en 30,
ya se empezó a demorar un poco más. En 35 ya se demoró mucho más, mira. Y en 45, 5 elementos más se disparó. Entonces, el crecimiento de estas cosas es un crecimiento exponencial. Con eso los digo todo nomás. Anda por ahí por el 2 elevado a algo. Una función 2 elevado a x menos algo. Ya, eso es lo que me interesa que ustedes manejen con respecto a estos algoritmos recursivos. Así que esa es la idea, ¿no? Que ustedes se puedan manejar un poco en estos aspectos. Voy a parar de grabar para que no quede tan pesado el video. Detener la grabación.